Quiero hablarles en esta mañana, con la ayuda del Señor, los próximos minutos, sobre el tema la iglesia y la evangelización. ¿Cuál es el tema? Ese es el título. La iglesia y la evangelización. Antes de hablar de la iglesia y evangelización, hay algo que yo he repetido mucho los miércoles y tal vez los domingos también cuando he predicado, seguramente lo he dicho. Y es una pregunta, no con el ánimo de corchar, pero sí que usted despierte su interés y usted lo tenga claro. ¿Listo? Es muy sencillo. Y si tal vez usted no se lo sabe, no se sienta mal tampoco, va a aprender o lo va a recordar. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? De Génesis a Apocalipsis. Tema central. No, tema. La persona sí es él, pero el tema. Eso, ¿quién lo dijo? Levante la mano. Por allá le dijeron, la salvación del ser humano en la persona. Pero el tema central, ¿cuál es? La salvación. Desde que usted lee Génesis a Apocalipsis, el tema central de la Escritura es la salvación del ser humano, obviamente a través de la persona de Jesús. Es decir, que de Génesis a Apocalipsis está descrito, desarrollado la idea de Dios sobre la salvación o el plan de Dios, que es la salvación de las personas. Diga conmigo, el plan de Dios es la salvación de las personas. ¿Cuál es el plan de Dios? La salvación de las personas. Y en su plan, en el plan de salvación de la humanidad, de las personas, nosotros como iglesia, diga, nosotros como iglesia. Diga, nosotros como iglesia. Ok, me quito esto. Nosotros como iglesia. Ok. Diga, somos instrumento para llevar el mensaje de salvación a todos los que están lejos de Jesús. Ahora, ¿por qué el tema de la iglesia y la evangelización? Yo inicialmente ayer le había puesto como título la iglesia y el evangelismo, pero leyendo acerca de los ismos, es una palabra compuesta, los ismos es algo que tiene fecha de caducidad, algo que es esporádico, algo que sucede y no vuelve a suceder. Y a decir verdad, nosotros como Iglesia Familia Feliz hemos caído no en la evangelización, que es un continuo, sino hemos caído en el evangelismo. Es decir, hacemos un culto especial para gente, los invitamos a la iglesia y ya, se acabó el día y les dimos el plan de salvación de Jesús, murió por ustedes, resucitó, quieren que ustedes entreguen la vida y se acabó. Pero a la luz de la palabra, tengo mi Biblia acá, igual tengo todas mis notas con textos bíblicos escritos en mi computador. A la luz de la palabra, Dios no quiere que la iglesia, y ahorita vamos a definir qué es iglesia, porque seguramente lo sabemos, pero lo uno tiene que ver con lo otro. Hemos caído en el evangelismo, que tiene una fecha de caducidad, más no en la evangelización, que debe ser algo continuo. ¿Cuántos estamos? Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia tiene dos connotaciones, dos significados. La iglesia, voy a empezar diciendo qué no es la iglesia, porque a veces está la confusión. Entonces, este lugar físico, este edificio de 930 y pico metros cuadrados, esto no es la iglesia. Esto se llama templo, lugar de reunión, auditorio. Pero esto que usted y yo vemos acá, incluso estas sillas y este lugar físico donde yo estoy pisando y donde usted está sentado, no es la iglesia. Por si las moscas. Claro, lo decimos a veces, vamos para la iglesia. Sí, porque somos la iglesia y nos reunimos. Pero esto, lugar físico, no es la iglesia. Atención. Es el templo o lugar de reunión o auditorio, como usted quiera llamarlo. La iglesia es la asamblea de personas que se reúnen con el fin de glorificar a Cristo. Ese es un significado. La asamblea, el grupo de personas que se reúnen con el fin de glorificar a Cristo. Ahora, esa palabra iglesia es una palabra compuesta que viene del griego eclesía. Diga conmigo, eclesía, con K, eclesía. Y es una palabra compuesta que tiene dos raíces. Eka, porque se escribe con K, por cierto, en griego se usa mucho la K. Eka, que significa para afuera. Diga conmigo, para afuera. ¿Qué significa eka, de esa palabra compuesta? Para afuera. Y eclesia, porque es con doble K, eclesia, esa eclesia,
esa parte significa llamados. Es decir, técnicamente, eclesía en griego, de acuerdo como Jesús lo habló, instituyó su iglesia a través de una conversación que tuvo con Pedro, significa reunión de personas llamadas hacia afuera. O también iglesia significa los llamados a salir, no a formar un club, no a estar mirando a un señor canoso, con el respeto del pastor Jesse, que se para aquí a enseñar, ni a un muchacho, bueno, ya no estoy tan muchacho, un medio muchacho, no sé cómo definirme. Allá, no, eso no es la iglesia. Ahora, venimos al templo, al lugar de reunión, a ser edificados y a hacer y a cumplir el propósito con el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Pero la iglesia esencialmente significa los llamados a salir, los llamados a ir afuera. ¿Dónde está esa iglesia? Bueno, ¿dónde está esa iglesia? Llamados a salir. Ahora, Jesús tomó ese concepto, eso no es un concepto que Jesús inventó, fue un concepto romano, y el Imperio Romano lo que usaba como esa palabra eclesía, que ahora en español es iglesia para nosotros, es que Roma infiltraba, tenía agentes secretos para que vivieran en Jerusalén con los judíos, para velar por los intereses del reino romano. Escuche bien. Entonces, había gente que se hacía parecer, se vestían como judíos, trataban de a copiar los acentos de los judíos para decir, oiga, esta gente se va a sublevar. E iban, chismosos, de sapos chismosos, a hablarle a los de Roma que había una persona que se quería sublevar. Y Jesús tomó ese concepto para decirnos a nosotros que nosotros somos los llamados a ir afuera, no como agentes encubiertos, no, como agentes interesados en el reino de Dios para que la gente sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el concepto de iglesia, eclesía. Ahora nosotros velamos por los intereses del reino. Entonces, la iglesia, ¿por qué pareciera redundante la iglesia y la evangelización? Pero resulta que la iglesia, nosotros, Familia Feliz San Benito, que nos reunimos en este lugar, que venimos de diferentes barrios de Villavicencio, nos hemos vuelto como un club, que nos venimos y nos reunimos cada 8 días, o los miércoles, o cuando mucho venimos a un ayuno o otra reunión entre semana, pero no estamos yendo, no estamos haciendo, no estamos siendo eclesía, los llamados a salir. Y ahorita vamos a ver en el desarrollo de la prédica ¿qué es evangelizar? Bueno, evangelizar se define como proclamar las buenas nuevas de salvación en Jesús. Es proclamar las buenas noticias en Jesús. Básicamente evangelizar tiene que ver, o lo resume, podría decir, algunos teólogos lo han dicho, que el evangelio se resume en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal, ¿se lo saben? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelizar es decirles a otros que Jesús vino al mundo, el Padre envió al Hijo a la tierra para que todo aquel que en él creyera, a través de su sacrificio en la cruz, no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, estimados, ser iglesia no es ser personas estáticas, no es ser personas que vamos cada 8 días, aunque tiene que ver con el concepto de iglesia, pero recuerde que ser iglesia, por allá en primera de Pedro, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Cuántas son piedras vivas en Cristo? Somos piedras vivas y la piedra angular más importante es Cristo. Entonces, una iglesia, la iglesia y la evangelización, pero hoy quiero hablarles más que de ese título, y es una iglesia que evangeliza, y en 3 puntos. Una iglesia que evangeliza es, primero, una iglesia que tiene compasión por los perdidos. Mateo capítulo 9, versículos 36 y 38 dice, búsquelo allí en su Biblia. Mateo 9, 36 y 38 dice, al ver las multitudes, hablando de Jesús,
tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Dice el 37, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Dijo a sus discípulos, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Voy a predicar desde la NBI, Nueva Versión Internacional. Entonces, una iglesia debe ser, diga conmigo, debe ser una iglesia que evangeliza. Diga conmigo, somos la iglesia. Necesitamos ganar a otros para Cristo. Necesitamos atraer a otros a Cristo. Necesitamos que otros conozcan del Salvador. ¿Cuántos su vida cambió luego que conocieron a Jesús? Obviamente cambió para bien, creo yo, ¿verdad? ¿A cuántos el pecado que tenían, el Señor los hizo libres? ¿Cuántos antes robaban y ahora ya no roban? No conteste. ¿Cuántos antes decían mentiras y ahora no dicen mentiras? ¿Cuántos antes eran borrachos y caminaban así y se caían y vomitaban y se hacían en los pantalones y los robaban? Pues eso es una miseria. Pero ahora Jesús lo alcanzó usted y déjeme decirle, por cierto, que el medio y la herramienta del Señor Jesús para salvación son las personas. Estoy seguro que usted conoció de Jesús, usted ahora es salvo. Claro, hay excepciones a la regla, como Saulo de Tarso, ¿no? Que se le apareció el Señor en el camino. Pero la manera, el método del Señor son los hombres. El 90 o 95, tal vez 99% de los que estamos aquí, llegamos porque hubo alguien que entendió que era un llamado a salir, a hacer la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí producto de un vecino, de un familiar hace 20, 30, 5 años, 2 años que nos predicó y nos habló de Jesús? Levante la mano, por favor. O de la suegra o el papá canzón, ay, vamos a la iglesia. Bueno, por lo menos Dios usó ese papá canzón para que usted y yo conociéramos al Señor Jesús. Entonces, una iglesia que evangeliza es una iglesia que tiene compasión. Diga conmigo, compasión. Compasión por los perdidos. ¿Qué es la compasión? La compasión es un sentimiento que surge al ver el sufrimiento de otra persona y que motiva a ayudar. Jesús, dice la palabra allí en Mateo que leímos, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo estaban las personas? Lean un momentico el versículo 36. Ahí lo describe el verso 36. Dice que estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Cómo está la gente hoy sin Jesús? Agobiada, desamparada, en la inmunda, sin rumbo, sin dirección. ¿Sí o no? Cuando usted y yo pasamos por los billares de aquí del barrio San Benito de noche, cuando venimos al culto el miércoles, yo no sé si a usted le genera algo en su corazón ver a esos señores gastándose la plata del mercado y bebiéndose, allí jugando y apostando, porque muchos apuestan, y luego yéndose con las mujeres, ¿no? A hacer lo que no tienen que hacer, a adulterar. Yo no sé, ay, tipos zánganos, sinvergüenzas. Si esa es nuestra actitud, tal vez no tenemos la actitud que tuvo Jesús de compasión. La compasión no es lástima. Creo que los cristianos en el tiempo que estamos hoy nos movemos mucho por la lástima. Ay, pobrecita esa vecina, ¿cómo sufre la vecina al frente con ese marido? La mala vida que le da. Ay, mi vecina está en la hechicería, la brujería y la idolatría. Ay, pobrecita, Señor, ten misericordia de ella. Somos la iglesia, somos los llamados a dar la respuesta en Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y Jesús dice en el 37, la cosecha es escasa. ¿Cómo es la cosecha? Hablando de la cosecha de gente que ha de ser salva, ¿la cosecha es escasa o es abundante? Abundante, pero ¿son muchos los obreros o pocos? Pocos. Y luego le dice a sus discípulos, por eso o por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Una iglesia que tiene compasión por los perdidos. ¿Cuánto necesitamos tener compasión de parte del Señor? Un sinónimo, leyendo un poco la palabra de compasión, tiene que ver con tener misericordia. ¿Cuántos recuerdan la historia del buen samaritano? Dice que cuando el buen samaritano, pasó un levita, un sacerdote, y pasó el samaritano, dice que vio a aquel hombre tirado en el suelo, ultrajado, casi medio muerto,
Dice que él fue movido a misericordia, o otras versiones dicen, tuvo compasión, lo ayudó, lo llevó a un mesón, puso vino en sus heridas, pagó, lo intentó restaurar y sanar. Tuvo compasión. ¿Cuánto necesitamos compasión en este tiempo? Necesitamos misericordia. Mis hijos, pues están en el proceso de crecimiento y formación en el Señor, y ellos son en estos momentos de la vida en la que ellos están, son pura ley. O sea, a mí también me pasó seguramente cuando era un niño. Entonces, cuando ellos ven que hay una persona sin Jesús, ellos casi que lo quieren mandar a la quinta paila del infierno, porque son niños, pero a veces nos pasa también a los adultos. Entonces, nosotros tenemos que decirles, mire hijos, un día tu mamá, tu abuela, nosotros no teníamos a Cristo y la gracia y la misericordia del Señor nos alcanzó y ahora por su gracia y su amor somos lo que somos. No tienes por qué hablar así despectivamente de fulano, de sutano, de tu familiar, de tu primo, de tu vecino. Y obviamente ellos irán desarrollando compasión, misericordia a medida que van creciendo y van madurando en la vida. Mateo capítulo 14, versículo 14. Miremos un momento allí. Mateo 14, versículo 14. Dice, hablando de Jesús, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Y mire lo que hizo seguidamente a ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Una iglesia que tiene compasión es una iglesia que se mueve a sanar a los enfermos. Diga conmigo, sanar a los enfermos. Le hago una pregunta. ¿Cuál es la enfermedad más mordaz y más terrible que padece hoy el ser humano? Y no estoy pensando en el SIDA ni en el cáncer. No, la enfermedad, en términos profundos. La enfermedad del hombre, ¿cuál es? Bueno, sí, ahí está la ansiedad. Pero la enfermedad con la que radican otras enfermedades y muchos males, por cierto, la paga del pecado, ahí se las di, es muerte. La enfermedad de la cual la gente necesita ser sana o sanada es la enfermedad del pecado. Y Jesús dice que tuvo compasión de las personas y sanó a los que estaban enfermos. Iglesia, necesitamos ser una iglesia, como dice la palabra, estas señales seguirán. En su nombre echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y dice la Biblia, y ellos sanarán. ¿Cuántos creemos que Dios nos quiere usar para sanar a otros en su nombre? Solo es creer y actuar. Hechos 3, mire un momento allí, Hechos capítulo 3, versículo 2 al 8, nos muestra cómo había un hombre cojo, lisiado de nacimiento, mejor. Hechos 3, versículo 2 al 8, dice, junto a la puerta, allá en el templo en Jerusalén, Hechos 3, 2 al 8, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Había un hombre que seguramente ya había perdido la esperanza de tener sanidad en sus pies, porque estaba pidiendo, ¿era qué? Limosna. Pedro y Juan iban a la hora de la oración, versículo 1 de Hechos 3, y dice que lo miraron fijamente, tuvieron compasión y le dijeron, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué declaró? En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Iglesia, esta nación, Villavicencio, la comuna, el barrio en el que usted y yo vivimos, no va a ser sanado del espíritu de hurto o ladronismo, como lo llamamos coloquialmente, de la prostitución, del abuso sexual infantil, de la violencia intrafamiliar,
cuando llegue un gobernante, sino cuando los llamados a salir, nosotros hagamos la parte que nos corresponde hacer. Y es, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el Espíritu Santo quiere usarnos a usted y a mí para que muchas personas se levanten, anden y glorifiquen a Dios como este lisiado alabó y exaltó el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen? Ahora, una iglesia que tiene compasión por los perdidos es una iglesia que hace lo que esté en sus manos para llevar a otros a Cristo. Diga conmigo, hace lo que esté en sus manos para llevar a otros a Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 3 al 5. Vemos cómo un grupo de amigos hicieron lo humanamente posible, el mayor esfuerzo para llevar a su amigo paralítico a Jesús. Marcos 2, versículo 3 al 5. Mire esta narración, este suceso tan hermoso que pasó en la palabra. Marcos 2, 3 al 5 dice, entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. ¿Cuántos hombres eran? 4. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, en la casa en la que estaba Jesús predicando, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Y dice el 5, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Wow. Estos 4 amigos se enteraron que Jesús estaba en una cruzada de sanidades, milagros, de salvación, y se dijeron, bueno, obviamente escucharon que Jesús sanaba suegras, que Jesús había hecho muchas sanidades, que Jesús estaba haciendo maravillas en el pueblo. Dice que la casa estaba abarrotada. ¿Cómo estaba la casa? Llena. ¿Llena de qué? De gente. Dice que era tanta la multitud, el paralítico era cargado por 4, que lo único que se les ocurrió fue hacerle una abertura al techo. Yo imagino a esos manes, perdón la expresión, haciéndose patagallina, ¿verdad? Así lo llamamos en mi época. Yo no sé cómo lo llaman hoy día, ¿cierto? Uy, hágale, uy, cuidado, se le cae, cuidado, uy, cuidado, hermano, uy, venga, venga, haciendo fuerza. Uy, cuidado, cuidado, amárrelo, agárrelo. Bueno, esto no pasó, gracias a Dios. Pero yo imagino, ellos estaban emocionados, sabían que algo iba a pasar en la vida de ese hombre. Para ellos era, uy, que se le haga el milagrito, hermano, porque este man, uy, todo lo que hemos caminado cargándolo, y cuando vamos de paseo, el sancocho familiar, bueno, esto no lo dice la Biblia, déjeme usar la imaginación. Este man lo veo muy frustrado, no ha podido ni trabajar, ni realizarse en la vida. Estaban movidos, pero sabían que en Jesús había solución. Y se encontraron con la mejor solución que cualquier ser humano puede encontrarse, porque Jesús, una vez le bajaron a este hombre en la camilla, Jesús no le dijo, hey, ¿quieres ser sano? Como le preguntaba mucha gente. Dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, no le dejó hablar, le dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Wow. Al ver la fe de ¿quiénes? No el paralítico, aunque tuvo que haber tenido algo de fe el hombre para hacer esa locura de meterse por el techo. Al ver la fe de ellos, una iglesia que evangeliza es una iglesia que tiene compasión y hace lo que esté en sus manos para llevar a otros a Cristo. Atención, esto de manera práctica, ¿cómo puede ser posible? Tenemos el vecino, tenemos el familiar que sabemos que necesita de Jesús. La manera de hoy es, yo te recojo en mi moto, nos vamos y nos venimos los dos a pata, no importa, si no hay para el pasaje. Yo te doy para el taxi, pero vamos a buscar del Señor y lo traes a la iglesia. O incluso lo invitas a tomar un chocolate o un café con pan en tu casa. Vamos, hágale, yo le presto para el taxi, yo le pago el carro, como sea, llegue. Esta gente pagó un precio. Imagínense cargando un hombre que estaba paralítico y ellos lo llevaron a Jesús, lo encaramaron, destaparon el techo de aquella casa. ¿Estamos haciendo lo que está en nuestras manos para llevar a otros a Cristo? Es algo para que nos preguntemos y no es para que
si la respuesta es no, ay, pues no, no, pues no. Y si la respuesta no es no, pero el Señor me está hablando hoy. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al, ¿al qué? Arrepentimiento. Y al ver Jesús la fe de estos hombres, este hombre bajó, fue llevado a Jesús y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero también una iglesia que evangeliza, hablando de la iglesia y el evangelismo, una iglesia que evangeliza es una iglesia que anuncia las buenas noticias de Jesús. No solo tiene compasión, sino que anuncia las buenas noticias de Jesús. Hechos 5, versículo 42. Démonos cuenta cómo vivía la iglesia primitiva. Hechos 5:42 dice la palabra, escuche, me encanta esto. Dice, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo, o de que Jesús es el Mesías ungido, Salvador del mundo. Atención, pregunta muy sencilla, comprensión de lectura, quinto primaria. ¿Cada cuánto ellos enseñaban y anunciaban que Jesús era el Cristo? El mismo texto nos los muestra. Cuando hacían un culto especial para ganar a otros para Cristo, a los fines de semana, que nadie tenía nada más que hacer y estaban medio desocupados, ¿qué dice el texto? Y día tras día, cuando usted lee día tras día, ¿eso de qué le habla? ¿De todos? De todos los días. El evangelismo en la iglesia primitiva, ellos entendieron, los llamados a salir, no era un programa, era parte de la vida en comunidad que ellos tenían. Era una iglesia que anunciaba las buenas noticias de Jesús todos los días. ¿Estás anunciando la buena noticia de Jesús todos los días? ¿Estamos anunciando la buena noticia de Jesús todos los días? Dice que enseñaban en las sinagogas y aún de casa en casa en el templo daban la buena noticia acerca de que Jesús era el Cristo, el Mesías ungido para salvar la humanidad. Una iglesia que evangelista anuncia las buenas noticias de Jesús. Usted ha conocido gente, bueno, seguramente sí, como yo, que cada vez que lo llaman o que lo invitan a algo es para venderle algo. ¿Cuántos los conocemos? O tal vez usted sea eso, si usted se ríe, tal vez usted sea uno de ellos. ¿Cierto? Usted, a veces me timbra el celular, hay una persona en específico en la que tengo y yo, bueno, a veces como que uno no quiere contestar mucho, pero bueno, ya sé para dónde va el agua al molino. Insiste, insiste y que, pero yo ya sé para qué es. ¿Qué tal si como creyentes tuviésemos la misma perseverancia, no para vender un producto o qué sé yo, para pedir prestado, para cualquier otra cosa, sino para presentarles a otros todos los días a aquel que ha cambiado nuestra vida? ¿Qué tal si nos ponemos ese reto personal a partir de hoy? Hoy domingo, por cierto, que empieza la semana. Señor, hoy tengo que hablarle a alguien acerca de tu amor, acerca de tu perdón, acerca de tu salvación. Y en San Juan, acompáñeme por favor, capítulo 4, versículo 28 al 30, vemos cómo una mujer tuvo un encuentro con Jesús. Diga conmigo, un encuentro con Jesús. La Biblia no dice si fueron días, fueron unos cuantos minutos, seguramente si mucho, 1 hora, 2 horas, pero fue un tiempo breve, pero fue suficiente para que ella empezara a hacer eclesia, a hacer una llamada a salir, a hablarles a otros acerca del Salvador. Juan capítulo 4, versículo 28 al 30 dice, la mujer, hablando de la mujer samaritana, San Juan 4, 28 dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Recuerden que esta mujer Jesús la confrontó y le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido.
fue desnudada en su corazón, en su realidad. Era una mujer de dudosa procedencia para aquel entonces, inmoral para el tiempo nuestro. Y ella inmediatamente dice que dejó el cántaro a un lado porque iba a sacar agua en un pozo y fue y le dijo a la gente de su pueblo: ¿no será este el Cristo? Me dijo todo lo que he hecho. Y por curiosidad muchos fueron a ver a Jesús. Iglesia, es el tiempo de hablar y anunciar las buenas noticias de Jesús con todo el que tengamos la oportunidad de hablar. Fíjese que dice que le decía a la gente. ¿Qué es lo que usted y yo más hablamos cuando nos encontramos con el vecino? ¿Qué es lo que usted y yo más hablamos cuando estamos en nuestra familia, cuando estamos en el lugar de trabajo, o cuando vamos en el taxi o en el colectivo, o tenemos la oportunidad de tener a alguien a nuestro lado? Oye, hermano, la situación del país está de mal en peor. Terrible, ¿no? Y es la manera como rompemos el hielo, ¿no? Y nos quedamos solo hablando del país, del sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero esta mujer le dijo a la gente de aquel pueblo al que se encontraba: Él me ha dicho todo lo que he hecho. Y les dijo: ¿no será este el Cristo? Y la gente tuvo curiosidad y fueron a ver por sí mismos. Dice el versículo 39, ahí más adelante, al 42, dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. 40. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Dijo alguien una vez: ¿cuántos conocen los testigos de Jehová? Son los que llegan a golpear y se paran en todo lado, porque ellos creen que van a ser salvos por anunciar la palabra. Y nosotros sabemos a la luz de la palabra que somos salvos por gracia, pero nos volvimos conchudos y ya no predicamos la palabra. Entonces caímos, ya fue en la conchudez. Dijo alguien: todo cristiano equilibrado necesita la mente de un bautista, ser un estudioso de la palabra, el corazón de un pentecostal, predicar, anunciar, y los pies de un testigo de Jehová. Que usted por donde ve, los testigos de Jehová se están metiendo, ¿no? Hay un chiste que dice: más intenso que un testigo de Jehová. Ese es el equilibrio de un cristiano o de la iglesia. Y es: necesitamos el conocimiento, porque el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, el fuego y el Espíritu Santo, que les ahorita vamos a hablar, y los pies, sin seguir la doctrina de ellos, de los testigos que ellos están haciendo porque creen que son salvos con ello, pero nosotros somos salvos en Cristo para buenas obras, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Para hablarles a otros del Salvador. Dice la palabra aquí que muchos creyeron a partir del testimonio de la palabra de aquella mujer y se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo prometido. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. Usted tiene un campo misionero. Atención, un campo misionero. El colegio en el que usted trabaja, las personas a las cuales usted les vende los productos que vende, el vehículo que usted maneja como vehículo de servicio público, si usted es profesor, si usted es abogado, si usted sea lo que sea, siempre usted y yo vamos a tener la oportunidad para hablarles a otros acerca del Señor Jesucristo. Ese es nuestra plataforma, ese es el lugar que Dios nos ha puesto para hablarles a otros del Salvador. Entonces, una iglesia que evangeliza es una iglesia que anuncia las buenas noticias de Jesús. Me decía una mujer la semana pasada, que estuvimos en Chipatá, Santander, es un pueblo como de 1000 habitantes, muy pequeñito, pero muy, muy pequeño, como de 5 o 10 cuadras a la redonda, que por cierto, de psicóloga me decía: yo como psicóloga puedo hablarles a otros de Jesús, porque un profesor no creyente pidió consejo del diablo, o sea, de la persona equivocada, le dijo, no, si te vienen a buscar a ti como, porque bueno, es una servidora del Señor, como servidora de Cristo,
háblales como servidor de Cristo. Pero si te vienen a buscar como psicóloga, entonces háblales como psicóloga con las estrategias o técnicas psicológicas. Entonces pareciera ser muy mesurado, muy ponderado, pero yo le dije, mujer, uno no puede dejar de ser quien es. Y le puse un ejemplo. Si tú eres una abogada y te invitan a hacer un torcido, claro, con el respeto de los abogados que están aquí presentes, pero la fama de muchos abogados, no todos, no quiero generalizar, es que es cierto, que hacen sus chanchullos y etcétera, etcétera. Claro, gloria a Dios por los cristianos, amén. Entonces yo le dije, entonces tú vas a participar de los chanchullos porque eres abogado. Si tú eres cristiana, por encima está el principio y el temor a Dios que la mayoría de lo que los demás hacen. Y yo le dije, si te buscan como psicóloga, aproveche la oportunidad para hablar acerca de Jesús. Ya otra cosa si la persona pone una pared, una barrera, si le dice no quiero que hable, pero muestra a Cristo aún con la excelencia de tu profesión, de cómo atiendes a las personas. Muestra a Cristo. ¿Cuántos trabajan en el sector de la salud? Enfermeros, médicos. Ok, muy bien. Allá donde está usted atendiendo a ese paciente, tiene la oportunidad. Y tienen una oportunidad muy interesante, es que la gente normalmente va al médico y llega con dolor. Y a partir de ahí ustedes pueden, con la guianza del Señor, hablarles de un dolor mayor, es el dolor del alma, el dolor que genera el pecado. Y por ahí se meten. Los ingenieros, ¿cuántos ingenieros de sistemas hay acá? Así sea que tengan un técnico. Bueno, yo sé que aquí no vinieron hoy, pero aquí hay ingenieros. Un ingeniero lo pueden contratar. Venga, es que tengo virus. Ay, claro, le voy a desinstalar el software, el antivirus, pero hay un virus mayor, el virus del pecado. Es decir, desde lo que somos y hacemos, la profesión que Dios nos ha puesto, podemos anunciarles a otros acerca del Salvador. Entonces somos una iglesia que anuncia las buenas noticias con todo el que tengamos la oportunidad de hablar. Me acuerdo que cuando conseguí o adquirí mi primer carro, no recuerdo hace cuánto fue, era un modelo 2006, se lo compré a mi abuelo Salvador. Atención, me dio sopa y seco ese día. Estábamos tomando las improntas, eso siempre quedará grabado en mi corazón. Las improntas, ¿saben lo que son las improntas? ¿Cierto? Como la matrícula y unos numeritos chiquiticos y casi que hay que leer. Y ahí con la gente el trámite, que estaba haciendo el trámite para hacer el traspaso, y uno se imagina que estamos en lo que estamos. Y mi abuelo empieza a hablarle al señor de la impronta. ¿Sabe dónde pasaría la eternidad si hoy muriera? Yo, ¿what? Sopa y seco en el espíritu. Yo, uy, Señor. Empezó a evangelizar al señor de las improntas. Y yo tuve vergüenza. Yo, Señor, yo no uso. Y mi abuelo, los que lo conocen, es un evangelizador innato que ha entendido que ser iglesia es salir, es hablarles a los otros. Eso siempre quedará grabado en mi corazón. Y cada vez que recuerdo eso, y aunque estoy con un paciente, yo digo, uy, Señor, tengo que hablar a esta persona así de me ponga brava, aunque sea un paciente o una persona que tengo frente a mí. Porque la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente dice la palabra y también al griego. Anunciamos las buenas noticias sin vergüenza. Muchos creyentes no anuncian la palabra porque, ay, ¿qué dirán? Ay, qué pena. Ay, no, si me hacen el feo, si ya no vuelvo a ser parte del grupo. La Biblia dice, no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es que es debilidad, es poder de Dios. ¿Para qué? A todos los que en él creen. Hermano, usted y yo no tenemos por qué avergonzarnos del evangelio, de lo que Jesús ha hecho en nosotros, porque Jesús no nos ha hecho nada malo, por el contrario, nos ha hecho muy bien, nos ha hecho bien. Avergoncémonos el día que estemos haciendo algo incorrecto. Pero si el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, hagámoslo en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios para todo, este mismo versículo de Romanos 1 dice, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que en él creen. ¿Sabe?
La predicación de la buena noticia, hablarles a otros del Salvador, es el medio que Dios usa para salvar a las personas. Por eso necesitamos hacerlo sin vergüenza, sin pena, sin sonrojarnos. Y por último, una iglesia que evangeliza es una iglesia que vive bajo el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Muchos de ustedes se lo saben. ¿Cómo dice? Pero recibiréis poder cuando ¿haya qué? Haya venido sobre ¿quiénes? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo podremos ser testigos eficaces, audaces? Cuando haya venido sobre nosotros ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo? ¿Sabe, hermano? Una iglesia que vive bajo el poder del Espíritu Santo es una iglesia que gana a otros para Cristo. Esa palabra poder, recibiréis poder, de la cual habla aquí el texto en Hechos 1:8, es de raíz dunamis en griego, que significa audacia. Recibirán confianza. Tiene que ver con tener entendimiento, potencia, destreza, autoridad para testificar de Cristo. ¿Se siente usted limitado? ¿Usted quiere hablarles a otros de Jesús? Yo creo que sí. La mayoría de los que están aquí se identifican con la obra de Cristo, con su sacrificio en la cruz, con su salvación y lo que Él ha hecho en su corazón. Pero pasa que tal vez sea su caso. Yo quiero hablarle, pero sí voy, como la chilindrina, ¿no? Sí lo hago. Nos da miedo. ¿A cuánto nos ha dado miedo? A mí en un tiempo también me dio mucho miedo. Pero recibiréis dinamita, dunamis, eficacia cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Para ser testigos eficaces del poder de Dios, de la salvación que hay en Jesús, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos el poder de Dios? El poder de su Espíritu Santo. Una iglesia que vive bajo el poder del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 al 41. Hablando del primer discurso de Pedro, una vez fue lleno del Espíritu Santo, cuando él había negado a Jesús, se había escondido por un tiempo, porque no había venido sobre él el Espíritu. Dice Hechos 2, 37 al 41. Luego un largo discurso, usted se lo lee todo en su casa. Por tiempo yo lo reduje del 37 al 41. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos cuando Pedro predicó lleno del Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro. Y recibieron el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Verso 40. Y con muchas otras palabras les exhortaban insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué duro, Pedro! ¡Qué discurso tan tremendo el de Pedro! ¡Qué hombre tan letrado! Pues no, qué poder del Espíritu Santo sobre un pescador, por cierto. Recuerda que Pedro, sobre un pescador, podrían decir en su contexto, en el tiempo, un simple pescador. Hoy alguien diría un don nadie, un aparecido, pero un aparecido con el poder y el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Atención, no importa si usted tiene solo primero de primaria, no importa si usted no ha logrado lo que quisiera lograr en la vida, pero si usted tiene el poder del Espíritu Santo, el Señor puede respaldarte para salvar a unas 3,000 personas, como Pedro fue el instrumento para salvar 3,000 personas.
Tal vez el Espíritu Santo no va a usarte con 3,000, pero sí va a usarte con toda una familia donde hay 10 personas. Y yo declaro y profetizo en el nombre del Señor que no somos una iglesia más estática. No somos una iglesia como un club que se reúne, párense, levántense, cántense, diezmen, ofrenden, que todo eso hay que hacerlo porque es bíblico, sino somos una iglesia que sale, una iglesia aguerrida, que habla, como dice de la iglesia primitiva, iban de casa en casa enseñando las buenas nuevas de Jesús. Aquel día se unieron unas 3,000 personas, pues había un hombre que había recibido el poder, la potencia del cielo, del Espíritu Santo, para anunciar a Cristo. Una iglesia que vive bajo el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu, tiene el respaldo del Señor para salvación de otros. Y yo profetizo en el nombre del Señor que sobre toda carne vendrá el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 2. En los postreros días, dice el Señor, tomando el libro del profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Leámoslo un momento, por favor, Hechos 2. Lo tengo aquí anotado, pero vamos a leer, vale la pena. Hechos capítulo 2. Versículo 17. Esto hace parte del discurso de Pedro tomando al profeta Joel. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. ¿Sabe qué es profetizar? Declarar la palabra de Dios. Y parte de declarar la palabra del Señor es: en ningún otro hay salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Eso es profetizar. Profetizar es decir, el que tiene al Hijo tiene la vida. Profetizar es lo que dijo Jesús, es decirle a otros. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Profetizar es decir, mas Dios muestra su amor, lo que dice Romanos, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos profetas de Dios hay acá? Llenos del Espíritu Santo, usados para la gloria de su nombre. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que trabaja en unidad. Diga conmigo, trabaja en unidad. Miremos Hechos, gente llena del Espíritu Santo, Hechos 2, 44 al 47. Veamos que no habían divisiones entre ellos, no habían peleas, no había quien quería sobresalir, pues entendían que el que debía sobresalir era Cristo, era el Señor. Hechos 2, 44 al 47 dice la palabra así: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Fíjese el Espíritu de Dios cómo los dirigía a ellos. Todos los creyentes, vuelvo y leo, se reunían en un mismo lugar como estamos nosotros. Este lugar, edificio, auditorio, templo o lugar de reunión. Y compartían todo lo que tenían. No eran egoístas. 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. 46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, una vida en comunidad, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Invitaban a tomar sancocho al pastor Pedro, al pastor fulano, bueno, a los discípulos, a los apóstoles. 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Una iglesia que está bajo el poder del Espíritu Santo es una iglesia que está unida y es una iglesia que tiene la gracia del Señor y goza de la gracia del Señor. Y el Señor añade cada día a esa iglesia, a esa congregación, a ese lugar, los que han de ser salvos. Escuche esto que encontré en una Biblia de estudio, me pareció interesante, hablando un poco de este pasaje que acabamos de leer. Una iglesia, escuche, una iglesia cristiana saludable atrae personas a Cristo. La dedicación de la iglesia de Jerusalén a la adoración y el amor fraternal era contagiosa. Una iglesia saludable y amorosa crecerá en número.
Necesitamos ser una iglesia del Espíritu. Una iglesia que aunque somos diferentes, pensamos distinto, nos une una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Evangelio. Que aunque si alguien no me saludó, bueno, no importa, somos la iglesia de Cristo. De pronto el hermano tuvo un mal día o está medio miope y ya no ve, entonces de pronto por eso no me saludó y no me doy al juicio porque el Espíritu Santo me guía a no juzgar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una iglesia, hermanos, necesitamos ser una iglesia que contagiosa, pero una iglesia contagiosa es una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia prendida, una iglesia avivada. Una iglesia que acepta lo nuevo y no está satanizando. Uy, eso es del diablo. Claro, hay cosas que son del diablo, pero no se la pasa viendo al diablo en todos lados, sino se la pasa viendo a Cristo y el poder de Dios gobernando y teniendo victoria sobre toda tiniebla. Amén. Ser una iglesia contagiosa. La gente, una de las cosas por la cual la gente quería seguir a los cristianos, ¿sabe por qué? Leyendo históricamente, es porque el cristianismo dignificó a la mujer. Atención, los judíos veían a la mujer como un objeto, como propiedad del varón, como alguien que no podía hablar con quien no era su esposo, o una mujer que no era casada no podía hablar sin el permiso de su papá, no podían ir a la calle, no podían hablar con absolutamente nada, porque para muchos de ellos como judíos era vergonzoso hablar a una mujer, porque para aquel entonces en los judíos hablar con una mujer era algo de tercera clase, algo que los deshonraba. Pero Gálatas dice que en Cristo ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, porque en Cristo no hay mujer ni hombre, porque en Cristo somos uno. Y una de las cosas, leyendo un libro que se llama Si Jesús fuese alcalde, sí, ahí leí esa reseña que les estoy contando, es que ellos se dieron cuenta que la mujer ya no era vista como un cero a la izquierda, sino que el marido amaba a su esposa y la dignificaba. Aún la mujer fue llena del Espíritu Santo, también habla allí la palabra. La trataban ya no como un objeto que podían patear, hacer y deshacer, sino la trataban como vaso frágil, como enseña la palabra. ¡Wow! Dígame si para aquel entonces eso no era algo contagioso. Pero ¿sabe que escucha uno mucho de nosotros como iglesia? No, si eso es ser cristiano, apague y vámonos. No, yo mejor prefiero, siendo el borracho mujeriego que soy, o el brujo, el adivino, el idólatra que soy, porque si eso es ser cristiano, no, mejor me quedo como soy mejor persona. Y sí, tienen razón muchos, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo regenere, transforme, habite en nosotros y haga de nosotros, quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, vamos a ser una iglesia contagiosa, vamos a tener los mejores matrimonios, no porque seamos ángeles, porque el poderoso y el Espíritu de Dios nos va a guiar a tener los mejores matrimonios. Y muchos van a decir: hey, Gustavo, hey, Giovanni, venga, deme la clave, el secreto para tener su mujer tan contenta, porque es que la mía da una cantaleta. Y usted va a poder tener la puerta abierta para hablarles de que la clave no es que sea el super Gustavo, el super Giovanni, el super Bertoni. Tienes al poderoso que está en usted, que le ayuda a tener a su mujer contenta, que no le da cantaleta, para la gloria de Dios. Hermanos, la vida cristiana es algo práctico. La vida cristiana es para contagiar a otros con el amor de Cristo. La iglesia y la evangelización. Seamos la iglesia llamada, recordemos que somos la iglesia, somos llamados hacia afuera. Que en 8 días, esta tarea véala como una tarea del Espíritu Santo, no del pastor. Usted puede orar esta semana por un familiar, un vecino, una familia, y el jueves, viernes los invite a un café con leche o café con pan o una arepuela, un sándwich, lo que usted quiera. Y haga relaciones primero. Fíjese que Jesús con la mujer samaritana no empezó a hablar acerca de su plan redentor ni de él como Mesías. Le dijo: tengo sed, dame de beber. Empezó con algo cotidiano, rompió el hielo. Y que en 8 días, en 15, en 20, no haya lugar aquí, esté tan abarrotado de gente que tenga que venir como los 4, que tenga que romper la gente el techo para traer gente para que conozcan de Jesús. Pero eso no depende del gran pastor, porque aquí no hay ningún gran pastor. Bueno, sí, es Cristo, el gran pastor es Cristo. ¿Sabe? La gente, Villavicencio,
el homosexualismo, la prostitución, el ladronismo, todos los males que usted y yo vemos se solucionarán, sí Señor, no cuando venga el político de turno. ¿Cuán equivocados estamos? Cuando seamos la iglesia que sale afuera, valga la redundancia, que va afuera, que sale, que habla a otros de las buenas nuevas de salvación en Jesús y que es luz en medio de las tinieblas. Necesitamos ser esa iglesia que está llamada afuera, que tiene compasión por los perdidos, que anuncia las buenas noticias de salvación en Jesús y vive bajo el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Él es el que nos usa para gloria de Dios. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hable con el Señor. Señor, perdónanos, me incluyo en esta oración también. Porque cuán equivocados hemos estado del concepto de lo que significa ser iglesia. Y nos hemos conformado y hemos desdibujado desde nuestro hacer y nuestro ser lo que tú instituiste como iglesia, y es esa asamblea de creyentes que salen a salar, a hacer luz, a hablarles a otros del amor de Jesús. Que si bien ellos se reunían y oraban y enseñaban y compartían lo que aprendían y eran edificados como lo hacemos ahora, pero gran parte de lo que es ser iglesia tal vez no lo hemos hecho por temor, por comodidad, porque pensábamos que ser iglesia era estar en un lugar físico como este en el que nos reunimos y ya creíamos que eso era suficiente porque el concepto no estaba claro tal vez o se había desdibujado. Pero hoy, Señor, recordamos que ser iglesia son los llamados hacia afuera, los llamados a salir, los llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, que como la iglesia primitiva, día a día, todos los días, no dejaban de enseñar y de predicar las buenas nuevas de que Cristo era el Señor. Que esto no perdamos de vista, Señor. Que esto no lo tomemos a la ligera, como algo que solo tiene que ver con el pastor, con algunos hermanos que sirven en la congregación, sino que entendamos que esto también es un llamado para nosotros los que nos decimos ser discípulos tuyos, para nosotros los que somos seguidores tuyos, para nosotros los que hemos experimentado esa salvación tan grande, donde antes estábamos cautivos por el pecado, por las tinieblas, por el virus del pecado, por la enfermedad, de tanta idolatría, hechicería, adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, envidias, orgullo. Pero ahora has puesto un nuevo corazón, no para que seamos una iglesia bonita, un niños bonitos y ya somos salvos. Y tanta necesidad, Señor, que hay. Ayúdanos a ser una iglesia que tiene compasión, misericordia, que se duele por ver la condición del compañero de trabajo que tiene su matrimonio a punto de perderlo, por ver a esta mujer que está siendo una mujer necia, insensata con su esposo, y tal vez muchas mujeres aquí de la congregación teniendo la verdad y la respuesta en la buena nueva de salvación en Jesús, se han quedado calladas, Señor, o nos hemos quedado callados. Ayúdanos a anunciar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pon compasión, Señor, que así como usaste a un hombre, a una mujer hace 10 años, 20, 30 años, un año, 4, 5, 6 meses, tal vez fue tu mamá, fue tu papá, fue un amigo, fue un vecino, un conocido, el que te dijo necesitas de Jesús. Y el Espíritu Santo usó a esa persona para atraerte a Cristo. Pues ahora usted y yo somos el medio, el instrumento en las manos de Dios, como lo fueron Pablo, Pedro, los discípulos, para llevar a otros a Jesús, para que otros sean libres de la esclavitud del pecado, para que otros que están en tinieblas, en oscuridad, la luz de Cristo les resplandezca y vivan en una vida nueva. Ayúdanos, Señor. Dígale, Señor, ayúdame a tener compasión, no lástima,
compasión, a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los que están enfermos, a decirles a otros, no tengo plata ni oro, como dijo Pedro y Juan, pero de lo que tengo te doy.